versos. El Corán tiene varios niveles de significado. Y lo descubres por la reflexión constante, leyendo el Corán como un texto abierto. Sus palabras han inspirado civilizaciones hacia la grandeza. El Islam se esparció durante los primeros cientos de años de su existencia y creó un imperio mayor que el de Roma en su cúspide. Sin embargo, algunos encuentran en el Corán las bases para una ideología violenta. Hay muchas figuras religiosas muy emocionales que interpretan el Corán de una manera que sugiere confrontación, violencia y muerte. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado del Corán? Dicen que un poco de conocimiento es muy peligroso. El saber solo cómo leer el Corán no es suficiente para entender lo que dice el Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. El Corán es el libro sagrado del Islam. Más de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo creen que es la palabra directa de Dios, como le fue dada al profeta Mahoma en el siglo VII. A diferencia de la Biblia, el Corán no tiene una estructura narrativa tradicional. En su lugar, está compuesto por 114 capítulos, organizados mayormente por su longitud. Algunos tienen varias páginas, otros solo pocas frases. Según los musulmanes, Dios le reveló los versos del Corán a Mahoma en el curso de 22 años. Los estudiosos los compilaron en forma escrita solo después de la muerte del profeta. Descifrar el significado del Corán, por tanto, ha presentado un reto desde hace mucho. No cuenta la historia del Islam, no cuenta la historia del profeta Mahoma o de la primera comunidad musulmana. Realmente no cuenta ninguna historia. El Corán es esencialmente el monólogo dramático de Dios. Para una minoría de musulmanes en el siglo XXI, ese monólogo ha sido usado para justificar una filosofía política extremista y una rama violenta de fundamentalismo religioso. Capítulo 58, verso 5. Quienes se oponen a Alá y a su enviado serán derribados como lo fueron quienes le precedieron. Así es como muchos, tanto musulmanes como no musulmanes, han llegado a ver el Corán. Pero aunque el libro sagrado sí contiene pasajes que llaman a la violencia, esta compleja y misteriosa escritura también tiene mucho que decir contra ella. Capítulo 5, verso 2. Ayudaos unos a otros a practicar la piedad y el temor de Alá, no el pecado y la agresión. Para la vasta mayoría de quienes viven por el Corán, estos mensajes de paz y compasión son sus verdaderos principios guías. Para muchos musulmanes, el Corán es el libro fuente de la vida. En otras palabras, no es solo un libro que les habla sobre sus relaciones con el divino creador, sino que también es una fuente de guías morales. ¿Cómo pueden dos visiones del mundo, una de paz y otra de violencia, coexistir en el mismo libro? Aquellos que quieren presentar una imagen del Islam como una religión violenta se enfocarán en esos pocos versos que dicen cosas violentas, y los que quieren decir que el Islam es todo dulzura, luz y tolerancia tomarán la otra mitad. Por supuesto, ninguno estará totalmente en lo cierto. Estas contradicciones son de muchas maneras el producto de más de 1400 años de cultura y conflicto. Según los musulmanes, en el año 610 de nuestra era, en el pueblo de la Meca, en la península arábica, Mahoma ibn Abdullah fue llamado a profetizar por Dios. Las revelaciones que recibió Mahoma llegarían a ser conocidas como el Corán. Muchas de estas revelaciones apuntaban a una sociedad más justa e igualitaria, y eran revolucionarias en su alcance. Mahoma comienza a predicar:
Y estos mensajes rápidamente cautivan los corazones y mentes de las personas que habían sufrido generaciones de desigualdad y opresión. Tenemos que cuidar al pobre, cuidar al necesitado, cuidar al empobrecido, a aquellos que están privados de derechos y sin poder. Ese es realmente el impulso principal de la justicia social islámica. Lo que había sido una mezcla de tribus en guerra, cada una con sus propios dioses, fue pronto unificado por Mahoma bajo la bandera del Islam. En pocas décadas, el mensaje del Corán se expandió por toda la península. Luego de la muerte de Mahoma en el 632, los gobernantes musulmanes o califas continuaron esparciendo la palabra del libro sagrado. Capítulo 18, verso 29. Y di, la verdad viene de vuestro Señor, que crea quien quiera, y quien no quiera, que no crea. El Corán les ordena a los musulmanes extender el Islam, esparcir el mensaje del Islam. Y los gobernantes, en particular, interpretaron esa extensión del Islam de modo imperial. En 50 años, lo que había comenzado como una pequeña comunidad de fe centrada en la Meca y Medina, había absorbido por completo la mayoría del subcontinente indio. Se había tragado la mayor parte del norte de África y había empujado el imperio cristiano muy dentro de Europa y lo había convertido en poco más que un poder regional. El Corán inspiraría una serie de imperios. Uno de los primeros fue el Imperio Abasida, centrado en Bagdad. Fundado en el año 750 de nuestra era, el Imperio Abasida marcó el inicio de la era dorada del Islam. Una civilización construida sobre los mensajes contenidos en el Corán. Uno de los pilares de esta civilización era un concepto enfatizado repetidamente en el libro sagrado, el del ilm, o conocimiento. La palabra ilm o conocimiento es usada más frecuentemente en el Corán que cualquier otra, con la excepción de Dios. Dios enfatiza el conocimiento porque es lo que nos hace seres humanos. Es el ilm, dicen muchos estudiosos, lo que inspiró a los gobernantes del imperio y ayudó a su civilización a florecer. El Corán es como la semilla y floreció. Inspiró a esos seres humanos adormecidos en Arabia para hacerse inquisitivos sobre todo y explorarlo todo. El imperio abasida logró alcances sin precedentes en ciencia, matemática y tecnología. Sus estudiosos recolectaron muchos textos griegos antiguos que de otra forma se hubiesen perdido y posteriormente se lo transmitieron a los europeos. Fue una era en la cual las grandes obras de la literatura, de la filosofía, en particular de Aristóteles, fueron preservadas en árabe y no en griego. Estas grandes obras, que esencialmente se convirtieron en el fundamento de la civilización occidental, no fueron traducidas del griego al latín, sino del árabe al latín. El Corán también sirvió de inspiración en las áreas de arte y cultura. En el arte islámico, por ejemplo, encontramos que hay un tremendo énfasis en la caligrafía, en escribir de manera hermosa los textos árabes, particularmente cuando son versos del Corán. Los versos del Corán, como decoración, se hicieron casi un emblema del arte islámico. Igual que los monjes cristianos que copiaron inicialmente la Biblia, los calígrafos elegidos para transcribir los versos del Corán eran tenidos en gran estima y en ocasiones tomaba años crear una copia completa del texto sagrado. Mientras la palabra del Corán se esparcía bajo el imperio abasida, millones de personas llegaron a vivir sus vidas de acuerdo con sus mensajes. Uno de esos dictámenes se centra alrededor de una palabra que aparece solo pocas veces en las páginas del Corán y es una de las más controversiales y mal interpretadas: yihad. El uso básico de la palabra yihad es de una lucha por ser un buen musulmán, una lucha por vivir según los códigos del Islam. Ese es el significado original de yihad. Yihad se traduce como lucha,
está marcada por dos formas distintas, la yihad menor y la mayor. La yihad mayor, una frase usada inicialmente por el propio Mahoma, se refiere a la lucha interna por mejorar nuestra alma y convertirnos en mejores seres humanos a los ojos de Dios. A la yihad mayor se le da más importancia en la tradición islámica. Pero la yihad menor ha concentrado históricamente mayor atención y controversia. La forma menor de la yihad es una yihad física. Cuando eres atacado, tu familia es atacada, tu esposa, tus hijos. Debes levantarte y contraatacar. Capítulo 22, verso 39. Les está permitido tomar las armas a quienes son atacados, porque han sido tratados injustamente. Alá es ciertamente poderoso para darles la victoria. Un buen musulmán, si el Islam está bajo asedio o la comunidad está bajo asedio, tiene el derecho y la obligación de defender su fe, su comunidad o a sí mismo. El concepto de yihad como una batalla pronto sería visto bajo una nueva luz por quienes vivían por el Corán. En la cúspide del Imperio Abasida, los ejércitos de la Europa cristiana iniciarían su marcha y comenzaría una serie de batallas por la ciudad santa de Jerusalén. Las Cruzadas.